Y está la voluntad permisiva. Muchas personas a veces le echan la culpa a Dios por cosas que pasan, que no es que Él fue el que las gestó y el que las hizo y el que montó el muñequito. El muñequito lo montamos nosotros. Pero la voluntad permisiva, porque al final del día Él es el que tiene la última palabra. Permite, ¿verdad?, que eso ocurra. ¿Y qué es la voluntad permisiva? Que Dios simplemente deja que suceda. Corazón, si bajas la escalera tan rápido te vas a ir de boca. Si bajas la escalera, ay, bajó la escalera muy rápido, se fue de boca. Pues dale, vete de boca. ¿Verdad? Permite que las mamás permiten que a veces se azoten para que aprendan, ¿verdad? Y los papás. Pues esa es la permisiva. En el Cronos, recuerden que lo habíamos hablado hace un tiempo atrás, que Dios tiene una limitación porque en el tiempo, en lo eterno, siempre va a estar allí en el futuro eterno y en el pasado eterno, ese control total. Pero aquí en el Cronos, Dios nos dio a nosotros una cosa. ¿Qué nos dio a nosotros Él? La libertad de escoger. Que le han puesto, ¿verdad?, el nombre de libre albedrío para que lo entiendan mejor. La Biblia no habla como tal del libre albedrío, pero habla de esa voluntad de decisión nuestra. Y ahí Él tiene ese límite. Porque aunque Él quiera que sea su voluntad perfecta, Él te tiene que dejar que tú tomes tus decisiones. Y ahí es que Él permite. Y luego hará que sea bueno. Esa es la voluntad permisiva. Esta es el área en que estás tratando de ayudar a Dios en vez de esperar las bendiciones que Él ha prometido manifestar en tu vida. Esa es la permisiva, mis amados. Y yo necesito que entendamos esto, porque según vayamos en el mensaje, usted va a ir reflexionando. Esos momentos de la vida donde estás ahora. Porque nosotros debemos de todos los días, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos ayude a caminar en su voluntad perfecta. No es la permisiva, porque la permisiva es cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios. Y si algo hemos visto aquí en la palabra, es el ejemplo de cómo estos hombres de Dios, al igual que nosotros, ¿verdad?, humanos, mortales, han tratado de ayudar. Y ahora vamos a ver todo lo que acontece. Porque si ya Dios le había dicho a Rebeca que el mayor le serviría al menor, ya Dios se lo había dicho a Rebeca. Y ella cogió y se puso a hacer ese empate de robarle la primogenitura a Esaú. Pero si ya Dios había hablado. Y ahora ustedes van a ver todo lo que provocó esa decisión. La voluntad de Dios siempre fue lo que fue al final Jacob, a donde llegó. Pero caminó y pasó situaciones que no eran el plan. Fue la voluntad permisiva de Dios la que tuvo que permitir, ¿verdad?, dejar que eso aconteciera. Y Él en el camino tratando de hacer que sea bueno para nosotros, que sea bueno. Aunque ya metimos la pata, Él va a hacer que sea bueno. Dios siempre hará que sea bueno, mis amados. Pero podemos evitarnos los malos ratos, ¿saben? Hacer la voluntad permisiva y sentirse a gusto es como cuando tú pones tu oído en un caracol y tú escuchas el mar, ¿verdad?, y dices, ay, qué lindo suena el océano, me relajo tanto. Pero estás en el caracol. Cuando andamos en la voluntad perfecta de Dios, estamos frente al océano. Estamos escuchando por aquí el océano, en el caracol es la permisiva. Pero cuando estás en la voluntad perfecta de Dios, estás frente a ese océano y lo estás escuchando y lo estás contemplando. A la manera de Dios. Solo existe una manera de hacerse, y es a la manera de Dios. Y mis amados, nosotros vemos estos hermanos que hemos estado estudiando en el Génesis, que muchas veces, ¿verdad?, me dieron la cuchara para ayudar, para hacer esto, hacer lo otro, y lo que hacían era empates más grandes. Dice 2 de Pedro 3:9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Ahí tienes la respuesta que te has preguntado muchas veces, pero ¿por qué se tiene que morir gente sin Dios? ¿Pero por qué pasó esto? ¿Pero por qué? Ahí lo tienes. Él no quiere. Su voluntad perfecta es que ninguno muera, que ninguno perezca sin haberse arrepentido.
Pero esa es la voluntad perfecta de Él. Ese es el mayor anhelo, ¿verdad?, que Él tiene con nosotros. Vamos a adentrarnos en Génesis 29 del 1 al 30. Voy a leer la historia y ustedes me acompañan con sus Biblias. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y volvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, el hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán la nueva de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán dijo: ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, hizo un banquete, que es la tradición, ¿verdad?, del pueblo judío. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Y como ellas están con la cara tapada, ustedes saben cómo son todas esas tradiciones, hacen la boda y después que hacen la fiesta y hacen todo, entonces después es que llevan allá a la novia con Jacob. Y cuando él despertó, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán le respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Porque Labán es un súper tramposo. Ustedes saben esa gente que dice: no me lo preguntaste, ¿verdad? Pues no me lo preguntaste.
yo asumí que no me lo preguntaste. Labán no le mintió, le dijo, sí, te la voy a dar, pero no le dijo, vas a tener que llevarte primero a Lea y después llevarte a la otra. Porque esa era el estilo, ¿verdad? Igual Jacob. Porque fíjense en que Jacob salió, ¿de dónde salió Jacob? De haber hecho una trampa a su hermano Esaú. Y como las consecuencias, porque Dios, ¿verdad? En su voluntad permisiva te va a dejar, pero la consecuencia va a estar ahí. Quizás a él hasta se le había olvidado, ¿verdad? Lo que le había hecho a su hermano, a lo mejor por la noche pensaría en eso. 7 años pasaron cuando se encontró frente a la misma situación. Un tramposo igual que él le había hecho una trampita. Y le había dado, porque el otro le dice, mira, no, aquí en la tradición te tengo que dar la mayor primero. Eso fue un ups, ¿verdad? Que el tramposo Jacob no vio que Labán tenía esa carta debajo de la manga. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija a su sierva Bita por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años más. Ven que van 7, 14, la escuelita, Labán sigue en su proceso, Jacob obviamente fue, ¿verdad? Como vimos cuando salió, él había sido un tramposo y en su mayor debilidad, ahí le tocan la llaga, porque el haberse enamorado de Raquel, de la forma que sucedió, porque la voluntad perfecta de Dios, tal vez Raquel era la que iba a ser, porque está ahí, está en el linaje, está ahí, está en la descendencia. Pero no iba a ser de esa forma. Quizás en el plan de Dios, cuando llegara Jacob allá, ya le iba a estar casada. Pero como las cosas se dieron de otra forma, pues le tocó coger primero a Lea. Y aquí el detalle está que ahí se está creando un conflicto familiar brutal, porque tenemos a Jacob con 2 esposas. Y es bien importante que nosotros tengamos algo claro, mis amados. En la Biblia, ¿verdad? En la historia del pueblo de Israel, así como nos pasó con Sodoma y Gomorra, que narra la historia de que las hijas se casaron, lo cogieron, lo emborracharon para tener descendencia de ellos, y no habla allí del insecto, pero había insecto en ese tiempo, también era condenado. De igual manera, el tener 2 esposas no era la voluntad perfecta, porque acuérdense que qué pasó con Abraham cuando Sara llegó a donde Amalek y le dijo al rey, no la toques, que es la esposa de Abraham. Dios sigue siendo lo que se estableció en el Génesis, en el jardín. ¿Qué fue? ¿Verdad? Creó una mujer, varón y varona, y dice allí mismo, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en matrimonio a sus esposas. A su esposa. Eso no cambia, ¿verdad? Los jóvenes que están aquí, escuchen bien clarito esto, porque estos son unas terminologías que están usando estas nuevas corrientes mega liberales, relativistas, que son tan relativistas que se hacen como, así mismo como el viajecito ese de droga que se da en la nubecita y se fuma en el viento. Sigue siendo, la palabra de Dios sigue siendo la misma ayer y por los siglos. Esto no cambia, ¿ok? Entonces, aquí se crea ya mismo voy a hablar más de eso, aquí se crea un conflicto familiar porque él no solamente tiene 2 esposas, lo van a ver ya mismo, tiene 2 esposas y tiene 2 concubinas. Se va formando ahí la tormenta más grande. Se forma este desorden porque ya Dios lo había establecido claramente en el jardín del Edén, en Génesis 2:24, ¿verdad? Cuando dice, dejará y se unirá a su mujer. Aquí, cuando nosotros vimos el organigrama, Adán tuvo unos hijos, ¿verdad? Y hubo unos descendientes. Y dentro de esos descendientes del pecado, hubo uno de ellos que se llamó Lamec. Y ese Lamec, que fue uno de los hijos del linaje de Caín, fue uno de los primeros que practicó la poligamia.
Fíjense en que a veces hay cosas que se han ido practicando a través de los años y lo damos por sentado porque, no, porque solo hizo la iglesia del 16, no, porque solo lo hizo la iglesia del 30, no, porque solo lo hizo la iglesia del 1960, la del 2000, pero está en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Como Lamec, ese niño empezó a practicar la poligamia, pues se siguió, ¿verdad? Como que se iba montando como si fuese algo normal, pero Dios no había cambiado, ni había dado un estatuto diferente, ni había hablado autorizando esto. Así que Lamec, obviamente, era un hombre bien pecador, era malo, era de los de antes del prediluvio, de todos aquellos que murieron. Y en la línea de la simiente, obviamente de la serpiente, Lamec es como un epítome de la maldad humana, un hombre cuya sed de sangre y violencia son exponencialmente peores que las de Caín. Y de ahí fue que se empezó a practicar la poligamia y, ¿verdad?, siguieron después haciéndolo. En Génesis 1, cuando Dios está haciendo la creación, Dios entrelazó en forma complementaria. Dios es tan ordenado, mis amados, es que yo amo el orden de Dios. Él hizo cielo y tierra, mar y tierras secas, luz y oscuridad. Aquí en ningún lugar habla de poligamia, aquí en ningún lugar habla de los ni de los embelecos estos que están haciendo ahora, de no sé cuántas esposas. No. Dios siempre, ayer, hoy y por los siglos. O sea, no hay forma, no hay manera de que esto sea distinto porque eso no ha cambiado. Dios forma el cielo y la tierra y en los días 4 al 6, Él lo llena todo. La complementariedad de la creación culmina con la creación de los portadores de la imagen de Dios como pareja complementaria, un hombre y una mujer. Y después cuando vemos en el Nuevo Testamento en Efesios, también vuelven a repetir y dejará el hombre, y ahí es que habla de Cristo y ¿verdad? Que hace el ejemplo de Cristo y la esposa, no las esposas, ¿verdad? Y porque vuelve de nuevo ahí Cristo a resaltar ese modelo, ese diseño, eso no cambió. No me digan, no, hermano, es que yo ahora soy allá ¿cómo se llaman eso? Un jeque y yo puedo. Por ahí fue que empezaron, porque obviamente después decían, pues el que tenga para mantenerlas, que las tenga, todas las que pueda. Pero eso no está en la Biblia, ¿saben, mis amados? Esas son costumbres que se fueron haciendo y haciendo y haciendo. También vemos un ejemplo como Pablo en Efesios 5 nos muestra la lógica detrás del diseño de Dios para el matrimonio. Dios no instituyó de manera arbitraria la complementariedad y la monogamia en la creación. En cambio, estas características reflejan realidades celestiales, que es lo mismo que Jesús habló cuando habló de Cristo y su pueblo. Así como Él tiene una sola esposa, ¿verdad? Porque Cristo viene por una novia, por una esposa, así nosotros también. Dejado esto claramente aclarado y establecido, vamos ahora a ver, y bien importante, la razón por la que las Escrituras registran tantos casos de poligamia y concubinato, porque tal vez es una pregunta que ¿verdad? Cuando estamos estudiando la palabra nos hacemos, no es para respaldar esas acciones, sino para condenarlas y mostrar cuán destructivo resultó practicar, ¿verdad?, tal perversidad sexual. Y cuando usted ahora está estudiando la Biblia y se dé cuenta, y con razón aquel que tuvo tantas esposas, y el rey que hizo esto, y el mismo Salomón que se siguió casando y casando y casando con todas las hijas de los reyes para ir haciendo, eso fue una estrategia de él para coger camino, y fue cuando más territorio tuvo, ¿verdad?, el imperio, y él lo hizo casándose montones de esposas, pero eso no era, ¿saben? No había ahí. Eso no estaba aprobado. La Biblia nunca establece Dios que la poligamia. Son costumbres de diferentes, ¿verdad?, regiones, pero en el cristianismo, en la Biblia, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los cristianos, los que siguen a Cristo, esto es lo que se establece. Y ahora vamos a ver esta novela que va del versículo 1 al 24 del capítulo 30.
donde empiezan, vamos a ir poniendo todos los hijos para que vean, lo voy a ir leyendo y ustedes van a ver ahí todos los nombres. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. Y para colmo ya son hermanas. Mira qué infame se la van. Para colmo pone 2 hermanas a pelear. Porque si fuera que era esta y aquella, no, 2 hermanas a pelearse, a ser esposa, a pelear por el amor de ese hombre y toda esa tragedia. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impide el fruto de tu vientre? Fíjense, la voluntad de Dios, porque es que era importante orar a Dios, porque es que es importante orar a Dios y pedir que sea su voluntad, no la nuestra. Y fíjense, como Raquel tiene ese coraje con Lea, tiene esa rencilla, Raquel también tenía su carácter, ¿verdad? Así como antipática, ¿verdad? Y ella quería tener, me imagino que para darle por la cabeza a la hermana, porque de por sí ya se creó ese conflicto familiar. Y Jacob obviamente le dijo, yo no puedo hacer eso, yo no soy quien puede dar fruto a tu vientre. Y ella dijo, he aquí ahí empezó, mira, la ayudita, la voluntad permisiva. Ahí vinieron con el cucharón. Y vino Raquel, se puso creativa y le dijo, mira, pues yo tengo allá a mi sierva, vete con ella, concubinato. Otra cosa que tampoco estaba en el plan perfecto de Dios. Llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. Y recuerden que ya Dios le había hablado a Jacob por el sueño que le dio a su mamá y el sueño que le dio a él, donde le dijo, te voy a dar descendencia. Vamos a confiar en lo que Dios ha hablado, mis amados. Vamos a confiar en esas promesas, aunque no lo estemos viendo. Miren el embeleco, vamos a ver. Y entonces, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio a Bilha y su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz a un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, miren qué interesante esto, me juzgó Dios y también oyó mi voz, metiendo a Dios. Antes no dijo si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, no lo sé, no estábamos allí. Pero fíjense en que ahora Dios sí, ¿verdad? Ahí metemos a Dios. Y decimos, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Fíjense en que están dentro de un conflicto, está metiendo a la concubina a parir cuando ya Dios había dado una palabra y ahora dice que Dios oyó y le dio ese hijo. Pues si le puso al esposo una mujer joven, quizás, ¿verdad? Con toda la fertilidad. Ok, pero al final del día la voluntad permisiva porque Dios es el que tiene la última palabra. Pero no fue porque fue su voluntad perfecta. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Las dos. Ahora ustedes van a ver las dos. Yo no sé, las dos tienen el mismo Dios y están ahí en una pelea. Yo no sé. Yo me pongo a imaginarme a Dios como, ahora estoy en la esquina del ring de Raquel. Pero ahora voy para el de Lea. O sea, Dios no es así. El Dios ordenado, ¿verdad? Yo les hago estos ejemplos para que ustedes mismos se hagan los muñequitos, la película, como dice el pastor, y ustedes mismos analicen. ¿Cuántas veces usted le ha hecho eso a Dios? Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, se puso también Lea creativa y buscó a la sierva y a la concubina para que le pariera al Jacob. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz a un hijo a Jacob y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido. Ustedes se imaginan la guerra que esas mujeres tenían allí de noche. Sino que también te vas a llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Canjearon que aquel se iba a acostar con ella para que
Cuando pues Jacob volvió del campo en la tarde, salióle a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado. Miren el conflicto familiar. Esto es un reguero, mi hermano. Esto es un desorden. Allí no hay orden de Dios por ninguna esquina. Entonces, y le dijo: llégate a mí, porque te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea. Y concibió y dio a luz al quinto hijo de Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo de Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, pero ya lo que tiene una competencia. Entonces ahora, como Lea tiene más hijos que Raquel, dijo: olvídate, ya él es mío. Me ha dado, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y después con esa Dina más adelante van a ver el revolú que se forma. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concibió hijos. Ahí se acordó Dios de Raquel. Fíjense que Dios no se olvida de lo que promete. Pero obviamente nosotros seguimos haciendo empates y empates y empates. Y miren, póngame en el diagramita segundo. En la voluntad permisiva de ellos, ¿verdad? En la voluntad de ellos, miren el revolú que se formó ahí. Miren el revolú. Tenemos a Lea con todos esos muchachos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Y después tenemos a Silpa, que es la sirvienta de Lea, con Gad y Aser. Y después tenemos a Bijal, que le parió dos, que es Dan y Neftalí. Y Raquel parió a José. Benjamín es después, lo puse ahí para que no se me olvidara ya. Pero Benjamín, recuerden que lo pare mucho después y ella se muere cuando lo pare. Y eso en los próximos estudios del Génesis, no se quede en su casa, venga hasta acá para que escuche esa parte de la historia. Porque ella se muere en el parto. Y José, que ese José es el único hijo que ella para los efectos tiene. Y José es el mismo José de la cisterna. Pero mis amados, ahora ustedes entienden por qué ellos lo tiraron allí. Se están dando cuenta el amor en el que esos niños nacieron, el conflicto familiar que se fue creando. ¿Ven por qué las cosas tienen que trabajarse en el orden de Dios? Es mejor siempre, la voluntad perfecta de Dios será mejor. Y entonces, dentro de esas relaciones, ¿verdad?, de poligamia, donde parieron todos esos muchachos ahí, allí hubo dolor, allí hubo tristeza, cada una deseando su voluntad y diciendo que Dios me dijo y Dios me dio, y cada una desde su amargura y su celo. Miren, mis amados, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros estamos manipulando la palabra de Dios, cuando nosotros estamos manipulando lo que Dios dijo, lo que Dios habló, porque muchas veces no queremos ser transformados por la mano de Dios, no queremos perdonar, no queremos, y seguimos con amarguras y con dolor, y con esa misma boca llena de amarguras queremos hablar, y a veces con la mejor intención, ¿verdad? Pero lo que hacemos es manipulando lo que Dios realmente quiere hablar y quiere decir. Nosotros tenemos que ser transformados, sanarnos, perdonar, quitar nuestras amarguras, para que entonces podamos dar, ¿verdad?, frutos dignos de arrepentimiento, no frutos de la carne, sino frutos del Espíritu. La amargura y los celos entre las esposas rivales, así como su dolor, están contenidos en cada uno de los nombres de sus hijos. Y ahí sembraban semillas de división que casi destruyeron esa familia y al propio Jacob. Las consecuencias para la poligamia y el favoritismo también de Jacob culminan con las acciones de sus hijos, que ya los van a ver más adelante. Así mismo como pasó con Caín y Abel, mis amados. Ven, porque si uno conoce la historia, porque la tiene que volver a repetir. Al final del día, miren lo que trae. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Qué pasó después con estos hermanos y José? Obviamente la voluntad de Dios, él obró para bien y se cumplió y fue bueno, pero ese no necesariamente era el camino en la voluntad perfecta de Dios. Así que no quiero hablar de eso, para que más adelante usted venga a los estudios para que vea lo que va a seguir pasando. Pero a lo largo de todas las generaciones y de todas esas descendientes, se ve la consecuencia de ese conflicto familiar, que se originó por no esperar que se cumpliera la voluntad perfecta de Dios, porque ya Dios había hablado.
y le había hablado en el sueño. Miren, Dios tuvo una atención tan especial con Jacob, que ese sueño que él tuvo, que él veía ángeles subiendo y bajando, eso era tipo de Cristo. Le está revelando al Hijo. Más adelante, cuando Jesús habla con Natanael en el Nuevo Testamento, Jesús le dice, porque así como ángeles suben, ángeles bajan, es el Hijo del Hombre el que baja. Le dice Jesús a Natanael, busquen esa historia cuando esté en la higuera, Natanael. O sea, que está hablando de la abeja, como que Jesús diciendo, de la abeja aquella que me encontré con Jacob, ¿verdad? Allí que le di aquella visión. Y entonces ese era el trato que tenía Dios con Jacob. O sea, que si es el mismo trato que Dios tiene con nosotros, con cada uno de nosotros. No podemos seguir metiendo la cuchara donde no se nos ha llamado a meter la cuchara. Dios cumple sus promesas y los hijos de Jacob, que más adelante ustedes lo van a ver en el estudio, se convierten, cuando Jacob cambia de nombre, se llama Israel. Y sus hijos, por lo tanto, se llaman los israelitas porque son descendientes de Israel. ¿Ven? Por eso se llaman los israelitas, porque él se llama Israel. Y las tribus, las 12 tribus, salen de ahí. Salen de ahí porque Dios sigue cumpliendo su palabra. Dios dio una promesa y esa promesa se va a cumplir. Y desde ahí ustedes van a ir viendo cómo esa fue la base. Que pasaron muchas cosas en el camino por estar ayudando a Dios, ¿verdad? Porque Él como quiera lo iba a cumplir. Él lo iba a cumplir. En Génesis 30, del 25 al 43, vemos cómo Labán, este niño, Jacob, que salió de su casa de ser el hijo de la casa, ver a los gemelitos allí con su papá, bien trataditos, bien cuidaditos, de ser el hijo del dueño, ahora es casi un esclavo de Labán. Porque Labán le sacó el vivir. Y como Labán se dio cuenta que en él había bendición y que era prosperado, porque había una promesa sobre él, no lo quería dejar ir. Y entonces en el versículo de Génesis 30, del 25 al 43, seguía Jacob allí como esclavo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, pero yo me imagino que ahí Jacob diría, bueno, ya Raquel parió, se está cumpliendo, a lo mejor me está llegando el tiempo ya de irme con Dios, irme a mi tierra, a la tierra que Dios me prometió. Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu casa. Y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi casa? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todos los rebaños, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mi honradez mañana, cuando venga a reconocer mi salario, todas la que no fuese pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y todas aquellas que tenían en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y las descortezó, en ellas mordaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados,
pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos de Labán y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando ponían las ovejas más débiles, no las ponía, y así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y camellos y asnos. Fíjense que aquí nosotros estamos viendo cómo ellos siguen, porque Jacob sigue en su proceso de transformación de vida. O sea, esto no ha acabado. Jacob sigue en su proceso. Y cuando él quiere que le den la salida, que no puedo hablar porque en el otro capítulo es que van a hablar de esto. Él quiere que le den la salida, él tiene miedo de que si se va, que le quiten las hijas, que venga. Bueno, Labán, él le tiene miedo a Labán, ha estado en esclavitud ahí todos esos años, pagando, ¿verdad?, el precio del error que cometió allá. Y él, la consecuencia, no pagando nada, la consecuencia. Y él tenía ese temor, por eso trataba de llegar a negocios con Labán, pero él lo que quería era empezar a formar su dote. ¿Por qué? Porque él tenía una promesa de parte de Dios. Yo imagino que él diría, tengo que ayudar a Dios a que se vaya cumpliendo esa promesa que Dios dio, que la descendencia va a ser como la de la... ¿Ven? Van viendo la mentalidad, hay que ponerse, ¿verdad?, y en esa mentalidad de él, porque él está en esta insistencia de me tengo que ir. Pero ustedes van a ver en los próximos capítulos, los músicos pueden ir subiendo, cómo Dios tenía el control total de todo el escenario, porque Dios hará que sea bueno, mis amados. Dios hará que sea bueno, pero no hay nada como nosotros caminar dentro de la voluntad perfecta de Dios. Porque Jacob continuó su camino en su proceso y las consecuencias de las decisiones de él le iban a seguir, porque eso no hay manera de, ¿verdad?, de que se eche para atrás. Pero Dios había dado una promesa. Y cuando nosotros vemos, Jacob confió más en su astucia. Porque fíjense que yo me imagino, yo no sé, cuando las personas tienen como, pues cuando tú tienes unas capacidades más diestras, qué sé yo, para la matemática o para la cocina, que cuando tú vas a hacer algo, tú dices, yo confío, esto yo lo voy a hacer bien. Y tú ni te vas delante de Dios porque tú tienes una confianza tan grande en que tú lo vas a hacer bien. Y Jacob confiaba en que él iba a hacer la trampa que ella quiso por allá y se robó la primogenitura, porque Jacob ya le había hecho lo del plato de lentejas al hermano. O sea, ya esa maquinación caminó, él la dejó. Hay cosas que son un pensamiento y después se convierten en una acción. Mis amados, déjelo en el pensamiento y pídale perdón a Dios. No deje que eso crezca, no lo deje volar, no lo deje que se ejecute, porque al final del día la consecuencia va a ser para usted. Nosotros tenemos que confiar no en nuestra astucia, no en lo que la mamá, en el cuidado de la mamá, en el caso de Jacob, que, ¿verdad?, que podía tener con él, sino confiar en Dios. Nosotros tenemos que amar a Dios, confiar en que la voluntad perfecta de Dios es la que va a estar ejecutándose en nuestras vidas y que no sea la permisiva, mis amados, porque dice la palabra, miren qué hermoso esto, que la voluntad perfecta de Dios no añade, es la que engrandece y no añade tristeza al alma. Cuando usted vea que usted está haciendo algo y a lo mejor uno se pone así bien espiritual y todo, ay Dios, siento a Dios, pero tú sabes que es más la emoción lo que está sintiendo que lo que es la voluntad perfecta de Dios. Y después empezamos a buscarle culpas a Dios pero mira dónde estoy, pero mira dónde llegué, pero mira cómo estoy ahora, que ahora mira este trabajo qué difícil es, pero mira que no puedo pagar esto después que me lo diste, te lo dio Él. ¿Estás seguro que fue la voluntad perfecta de Dios o fue que tú te empeñaste en eso? Pero mira qué mal me va ahora con esta esposa o con este esposo, pero tú esperaste en el tiempo del Señor o tú te empeñaste en eso.
Mis amados, Dios es perfecto, Dios es ordenado. En Dios no hay sombra de variación. Él no se equivoca. Nosotros tenemos que esperar, porque como quiera, mis amados, por más que tú quieras empujar y acelerar las cosas, Jacob trató de empujar que se cumpliera esa promesa. 20 años tuvo que esperar. Todavía después ese hombre en su vejez tuvo que sufrir el luto de José, lo dio por muerto. Todos esos 15 años dándolo por muerto. ¿Sabes lo que hace papá? Llorando al hijo de su amada Raquel, que se le murió también. Miren las cosas, mis amaditos, no fue fácil. No es fácil. Yo les aseguro que siempre la voluntad perfecta de Dios manifestada en nuestra vida será mejor. Dice Primera de Timoteos: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabes? Dios quiere, la voluntad perfecta de Dios es que todos estemos bien. Y dice en Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren, esto está brutal, porque esta porción bíblica es tan pertinente a lo que nosotros estamos viviendo. Y aún ahí la voluntad de Dios se nos está llamando a que esa sea la que se ejecute en nuestra vida. No os conforméis a este siglo. No importa en el siglo que estás leyendo la palabra, en el que ya vives en Marte, la estás leyendo en Marte. Dice: no os conforméis a este ciclo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Perfecta, miren, agradable y perfecta. Así que nosotros tenemos que, miren, tiene que haber transformación de mentalidad, tiene que haber transformación de pensamiento, tiene que haber transformación. Solamente cuando andamos en la perfecta voluntad de Dios tendremos la plenitud de sus bendiciones en nuestra vida. No hay manera de andar en la voluntad perfecta tuya, de andar en tu voluntad, dándole la espalda a Dios, sin ponerlo miren, usted tiene que presentar a Dios hasta lo más mínimo que usted va a hacer. Porque no es porque tú tengas, esto yo lo tengo en control, Dios, aquí no te metas, eso yo lo puedo pagar, eso yo lo puedo pagar. Esta enfermedad, esa yo sé cómo curármela. No, esta relación, yo sé cómo manejar esto, yo cogí cursos de mediación de conflictos y de manejo de relaciones, yo manejo esto, Dios, aquí no te metas, no. Dios en todo, Dios desde el día 1. Dios desde el que te levanta, Dios desde el que te acuesta, Dios en tus asuntos financieros, Dios en tus asuntos de relaciones, Dios en tus tomas de decisiones, Dios en todo. La voluntad perfecta de Dios. Porque dejar a un lado la voluntad perfecta de Dios y entrar en la permisiva nos va a traer bendiciones limitadas, nos va a traer paz limitada, nos va a traer sufrimientos y tormentos para nuestra vida. No queremos nada limitado, ¿verdad? Queremos las ofertas sin límites, los combos más grandes. Pues miren, a Dios desde el día 1, Él está presto para estar sin límites en nuestra vida. Pero tiene que ser en la voluntad perfecta de Dios, mis amados hermanos. Tiene que ser en la voluntad perfecta de Dios. Y miren qué hermoso en Primera de Juan dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, oigan esto, que muchas veces la voluntad permisiva es por los deseos de la carne, los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del Hijo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Cómo yo filtro si es la voluntad mía? ¿Cómo yo filtro si es la permisiva? Bueno, mis amados, aquí tienes una listita de filtro, de checklist. Si son deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Si no proviene del Padre o del reino de los cielos, sino que proviene del mundo, ahí tienes el checklist, el filtrito.
No es Dios quien lo está dando, no es Él quien está en el asunto. Es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor y vamos a meditar. Ya nos vamos. Gracias, Señor. Gloria a Dios.